hermano, hermana. Ahora sí. Muy buenas noches a todos, mis estimados amigos, mis estimados hermanos. Les habla Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica. Hoy vamos a estar estudiando y desarrollando, si Dios lo permite, el cuestionario de Juan capítulo 13. Vamos, es para nosotros una bendición que ustedes estén en este lugar acompañándonos. Gracias por estar con nosotros y suplicamos a todos ustedes que tengan una Biblia en mano, lápiz y papel. Hoy vamos a estudiar, como dije anteriormente, a desarrollar las preguntas de Juan capítulo 13. Estoy dando un par de segunditos por alguno de ustedes que quiera entrar. El enlace es el mismo de la vez pasada. No lo estoy cambiando, lo estoy dejando siempre igual. Solo le da clic y puede entrar inmediatamente para que todos sepan. Vamos a hacer oración y empezamos a desarrollar el cuestionario. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Suplicamos que conforme sea tu misericordia, tú nos ayudes. Bendícenos para que hoy sea un día, una noche de bendición, que tu palabra sea predicada, que la gente pueda entender y que este estudio no sea un estudio más, sino que sea un estudio de edificación, de exhortación, y que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros. Bendecimos pues tu nombre y te exaltamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi estimado hermano, mi estimada hermana, créanme que no saben el placer que me da para mí que ustedes estén con nosotros hoy. Gracias a la hermana Berta, a la hermana Marta que están aquí en plataforma conmigo. Es una bendición igualmente para mí poder contar con ustedes. Gracias a ustedes, hermanas también. Vamos entonces hoy a estudiar, dije, el capítulo 13 de el libro de Juan. Las preguntas vamos a desarrollar. Preguntas y respuestas de Juan capítulo 13. Vamos con la primera pregunta. Ahí se ve bien, hermanas. ¿Pueden ver apreciar bien la pantalla? Sí, sí, hermano. Ok, perfecto. Entonces, aquí voy a poner alguna de ustedes que quieran leer la primera pregunta, si es tan amable. Hermana Marta, ¿puede ser? Según dice el versículo 1, el acercamiento de la muerte no causó que Jesús desistiera de a sus discípulos. ¿Qué es? Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué nos dice el versículo 1. Vamos a ver. Vamos a buscar la versión Reina Valera. Aquí tengo la Reina Valera de... Dame un segundito que estoy buscando. Ah, ok. Ahí la hermana Bexi nos dio la respuesta. Amar. Excelente, esa es la respuesta. Aquí tengo, ahora sí tengo la versión que... Reina Valera de
Un segundito que es que quiero buscar la versión Reina Valera del 60. ¿Qué se me hizo? Bueno, vamos a buscar. Ok, de amar. Esa es la respuesta. Vamos a ponerla entonces ahí, la respuesta. Amar. Que Jesús dejara de amar. A ver. Ahí tenemos la respuesta. Amar. Vamos con la segunda respuesta. La segunda pregunta. ¿La puede leer alguien ahí? ¿Manes? ¿Berta o Marta? Cuando Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con una toalla, Pedro le hizo la pregunta registrada en el versículo 6, la cual fue basada en su falta de... Vamos a ver qué dice el versículo. Dice, ¿tú me lavas los pies? Fue la pregunta que le hizo. Vamos a proyectar el pasaje para que la gente lo pueda ir viendo la respuesta. Entonces llegó a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? De la pregunta que estamos analizando. ¿Cuál sería la pregunta número 2? ¿Cuál sería la respuesta? Porque, volvamos a leerla si es tan amable, hermana. Cuando Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con una toalla, Pedro hizo la pregunta registrada en el versículo 6, la cual fue basada en su falta de... ¿Cuál sería la respuesta ahí? Veamos el versículo 7. Vea, el versículo 7 nos va a aclarar. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería ahí? ¿Por falta de qué? ¿Falta de fe? Por falta de fe. A ver, no, según el pasaje, si quiere, vuelva a leerme el pasaje. Conocimiento. Conocimiento podría ser. ¿Otro sinónimo? Entendimiento, comprensión. Bueno, Bexi dice que... Entendimiento. Entendimiento, esa es la palabra. Entendimiento o comprensión. Cualquiera de las dos está bien. Entendimiento o comprensión. Vamos a ver si la puede poner. Ahí está. Lo que pasa es que no la pude en rojo. Pero comprensión. Esa es la respuesta entonces aquí. Fue por falta de comprensión que pasó esto. Ahí está. Falta de comprensión. Ahora vamos con la pregunta número 3. ¿Me la puede leer, hermana Marta? La número 3 dice, el versículo 10 implica que los discípulos se habían bañado en Betania y ahora en Jerusalén nada más. Hasta ahí. Un momentito. Versículo 10. Tenemos el versículo 10. Perdonen que volvamos a repetirlo para que la gente... Es que lo que quiero es que la gente lea en las casas de ellos, lean la pregunta, porque yo creo que ahí se puede leer perfectamente. Y después les damos la respuesta. ¿Le leo nuevamente la pregunta, hermano? Por favor, hermana. En el versículo 10 implica que los discípulos se habían bañado en Betania y ahora en Jerusalén nada más faltaba lavarse
pues se ensuciaron en el camino. Vamos a ver qué dice. Jerusalén y los pies. Ok, vamos a ver qué es lo que dice el versículo 10. Aquí tenemos el 10. Ahí lo puede leer, hermana Berta. El que se había lavado no tenía necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ahora, entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Los pies. Los pies. Excelente, esa es la respuesta. La respuesta aquí es, en el versículo 10 implica que los discípulos se habían bañado en Betania y ahora en Jerusalén nada más faltaba que se lavasen los pies. Lavaron los pies. Vamos a ver, déjenme un segundito para poder ponerlo aquí, que la gente vaya teniendo las respuestas. Estoy dando un poquito de tiempo porque la idea es que lavarse los pies. Para las personas que están siguiéndonos en esta transmisión, lo que yo quiero es que ustedes puedan ir copiando las preguntas para el que no las tiene y las respuestas, porque con estas preguntas y respuestas ustedes ya pueden en su casa, pueden ir analizando mucho mejor el capítulo 3. Ahí están las 3 preguntas con las 3 respuestas. Si quiere, hermana, ¿me la puede leer las 3? Las 3 preguntas. Sí, con la respuesta ya para que la gente las pueda tener ahí. Según dice el versículo 1, el acercamiento de la muerte no causó que Jesús desistiera de amar a sus discípulos. Pregunta 2. Cuando Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con una toalla, Pedro le hizo la pregunta registrada en el versículo 6, la cual fue basada en su falta de comprensión. El versículo 10 implica que los discípulos se habían bañado en Betania y ahora en Jerusalén nada más faltaba lavarse los pies, pues se ensuciaron en el camino. Esas son las 3 primeras preguntas, esas son las 3 primeras respuestas. Vamos con la pregunta, la número 4. Hermano. Hermanita Berta, ¿lo puede leer? El siervo no es mayor que su señor. Por eso, si Jesús, el siervo no es mayor que su señor, el siervo no es mayor que su señor. Por eso, si Jesús, raya de los discípulos, había lavado los pies de otros, de igual manera les tocaba a ellos hacer lo mismo. A ellos hacerlo. Ok. Ahora, vea lo que dice la pregunta, pero es en base a la pregunta versículo 15. Le faltó leer. Es que me faltó proyectarles un pedacito. Aquí está, este es el otro pedacito que hacía falta. Ahí está. Ahora sí, hermana, vuelva a leerla despacio, con los espacios. Ok. El siervo no es mayor que su señor. Por eso, si Jesús, raya de los discípulos, había lavado los pies de otros, de igual manera le tocaba a ellos hacerlo. Jesús les dio. Okay, ahora vamos a ver el versículo 15. Aquí interesante. Hoy lo estamos haciendo de una manera diferente y yo creo que se aprecia un poco mejor las preguntas para que la gente pueda ir anotando los que van haciendo apuntes. Vea el versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Entonces, en base a esto, ¿cuál sería la respuesta? El siervo no es mayor que su señor. Por eso, si Jesús es él, Señor y maestro. Bueno, maestro y señor. Está bien, no hay problema. Veanlo aquí. Maestro. Maestro y señor.
Si Jesús es maestro y Señor, habiendo lavado los pies de otros, de igual manera les tocaba a ellos hacerlo. Jesús les dio ¿qué? Ejemplo. Ejemplo, exactamente. Ahí tenemos, ya les voy a proyectar. Ahí tenemos la pregunta número 1, la pregunta número 4 y la respuesta de la 4. Ahí la vamos a tener. Presten atención. Esa es la respuesta. El siervo no es mayor que su Señor. Por eso, si Jesús es maestro y Señor de los discípulos, había lavado los pies de otros. De igual manera, les tocaba a ellos hacerlo. Jesús les dio ejemplo. Amén. Ahora, vean, vamos a escuchar la pregunta número 5. ¿La puede leer mi hermana? Marta, puede ser, porque vaya intercambiando. La bienaventuranza que pronunció Jesús en el versículo 17 es para que tan solamente, no es para que tan solamente, no entendí. Bueno, repitámosla otra vez. Ajá, las bienaventuranzas que pronunció Jesús, versículo 17, no es para el que tan solamente. Vamos a ver qué dice el versículo 17. Vamos a proyectar el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Si las hicieres. Si las hicieres. Ok. No solamente hay que saberlas, también hay que hacerlas. Sino hacerlas. Sí. Exactamente. Las dos. Aquí la pregunta es, ciertamente, ¿cómo? Es que siempre me está faltando un pedacito, acuérdenme. Ve, aquí estoy fallando en eso, pero ahí voy poco a poco. Primero es saber. Y después hacer. Hacer. A todos nuestros amigos que nos están viendo en Facebook, les agradecemos. Ojalá tengan lápiz y papel para que aprovechen esta clase. Ya les voy a proyectar la respuesta aquí. La pregunta número 5. Ahí la tienen ya. Pregunta número 4, pregunta número 5. Ahí la tienen. Ahora vamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6. ¿Puede leerla mi hermana? Cualquiera de las dos. Jesús no instituyó una nueva práctica, sino que hizo uso de una ya establecida, el lavar los pies de los huéspedes, para enseñarlo la necesidad de ser personas. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál fue en sí la enseñanza cuando Jesús le está lavando a los discípulos los pies? Recuerde que Jesús era el maestro y Señor. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza? Humildad, servir. La humildad. Esa es la humildad. Entonces, ya aquí tenemos mis estimados amigos y hermanos, la pregunta número 4 contestada, la pregunta número 5
contestada. La pregunta número 6. ¿Me la puede? Ok. Pregunta número 6. Permítame un segundito. Aleluya. Vamos con la pregunta número 6. Y la pregunta número 7 ahora. Vean aquí. Ya va a salir ahí. Ahora sí, ¿puede leerla, mi hermana? ¿Cuál palabra en el versículo 15 prueba que el punto no es el hacer exactamente lo que Jesús hizo en esa ocasión, sino el hacer de la manera en que lo hizo? Vamos a ver el versículo 15. Espera para que lo podamos leer. Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Dice, ¿cuál es la palabra que va ahí? ¿Puede leerlo, por favor, mi hermana? Porque ejemplo os he dado para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Porque ejemplo os he dado para que como así yo os hice, vosotros también hagáis. ¿Cuál es la palabra que iría allá? Es esta. Aquí se la puede subrayar. ¿Cómo? La palabra es cómo. O sea, ¿por qué? Porque Jesús dio ejemplo. Entonces dice, porque ejemplo os he dado. ¿Para qué dio ejemplo? Para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Aquí la respuesta es ¿cómo? La pregunta número 7. La respuesta es ¿cómo? Aquí le pido a mi hermana Berta, si es tan amable, que me pueda leer ahora sí las 4 preguntas. Véalo aquí. Ya se las proyecto todas. Pero me las va a leer ya con la respuesta como es. Ahí, señor, un momentito que me adelanté. Ahí está. Ahí está. El siervo no es mayor que su señor. Por eso, si Jesús, el maestro y señor de los discípulos, había lavado los pies de otros, de igual manera les tocaba a ellos hacerlo. Jesús les dio ejemplo. Versículo 15. Número 5. La bienaventuranza que pronunció Jesús, versículo 17, no es para el que tan solamente saber ciertas cosas, sino que las hace. Número 6. Jesús no instituyó una nueva práctica, sino que hizo uso de una ya establecida, el lavar los pies a los huéspedes, para enseñarnos la necesidad de ser personas humildes. Número 7. ¿Cuál palabra en el versículo 15 prueba que el punto no es el hacer exactamente lo que hizo Jesús en esa ocasión, sino el hacer de la manera en que lo hizo? ¿Cómo? Ok. Vamos ahora con la pregunta número 8. Me salté la 8. Entonces vamos con la 9, porque la 8 continúa en las anteriores. Vamos a ver. La número 9. Vamos a ver la pregunta número 9, si son tan amables. ¿A cuál pasaje hace referencia el versículo 18? ¿A cuál pasaje hace referencia? Ahí, vamos a ver el pasaje. Salmo 41. No hablo. Léalo, hermano. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿A qué escritura se refiere eso?
Salmo 41:9. Esta es una profecía. Esa que está ahí es una profecía. Y obviamente la pregunta del 18 se está refiriendo es al Salmo 41:9. Salmo 41, versículo 9. Ojalá ustedes puedan compartir estas preguntas con otras personas o este video para que la gente lo pueda ver y puedan compartir esta enseñanza de todo el capítulo 13. Es un poco lento, pero yo sé que podemos ir aprendiendo con él. La pregunta número 10. Hermana Marta. ¿Cuáles partidos distintos van referidos en el versículo 20? Vamos a leer el versículo 20. Lo leo, hermano, dice. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Okay. Según el versículo, según Juan capítulo 13, versículo 20, ¿cuáles partidos distintos van referidos en el versículo 20? A ver, léamelo otra vez despacio, hermana, por favor. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos por parte a analizar este pasaje. Entonces, ¿a qué tipo de a quiénes se refiere? De cierto os digo que el que recibe al que yo envío, ¿quién es el que él envía? Dios envía a Jesús. No, presten atención al pasaje. Veamos el pasaje. De cierto os digo que el que recibe al que yo envíe. ¿A quién es el que envía a Dios? A Jesús. No, presten atención. Jesús es el que está hablando. No, está bien porque estamos aprendiendo, de eso se trata. De cierto os digo que el que recibe al que yo envío. ¿A quién envía Jesús? A sus discípulos. Bueno, ¿y quiénes son los discípulos? Son al hombre que oye. A él es el que le está diciendo eso. Eso es muy importante aquí. Ahora ves la segunda parte. A mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Ojo, aquí en este contexto, el orden sería aquí así. De cierto os digo que el que recibe al que me envió. O sea, Dios envió a quiénes? A sus discípulos. Ok, pero ¿a quiénes? A los hombres. Los hombres tienen que, al hombre oyente. Aquí es, primero es al hombre oyente. Segundo, a mí me recibe. ¿Por qué? Ahí sí van los apóstoles. Los apóstoles fueron a predicar a todo el mundo. El que recibía a un apóstol, ¿recibía a quién? Recibía a Jesús. Y el que recibía al apóstol que envió Jesús, ¿a quién estaba recibiendo? A Dios. Dios. Ese es el orden. Entonces, vamos a ponerlo en este mismo orden. Porque esto son cuestiones de ir prestando un poquillo de atención para poder enfocar bien el tema. Entonces, el hombre, el apóstol, Jesús y Dios. Esa es la respuesta a la pregunta número 10. Sería el hombre, apóstol, Jesús y Dios. El hombre, un momentico que me suena una H aquí. El hombre, Jesús envió a los apóstoles. El que recibe a los apóstoles, ¿recibía a quién? A Jesús. Y el que recibía a los apóstoles que enviaba a Jesús, estaba recibiendo a Dios mismo. Dios. Estos detalles son para que la idea, lo que yo estoy buscando con estos estudios así, es que aprendamos
no a leer como se leyera el periódico, no, sino a ir aprendiendo a leer poco a poco la palabra de Dios. Amén. Entonces, este es el orden. ¿Cuáles partidos distintos van referidos en el versículo 20? El hombre. ¿Por qué? Porque Jesús iba a enviar a los apóstoles, el hombre tiene que oír. El que recibe a los apóstoles, recibía a Jesús. Y el que recibía a Jesús, en este contexto, recibía a Dios. Dios. La pregunta número 11. La puede leer despacio, pero despacio para que la gente pueda ir oyendo, hermana. Si están amables, perdón. De esto se deduce. De esto se deduce que la palabra autoritaria pasa de Dios a raya, al raya y luego al raya. Según cómo se transfiere la autoridad bíblicamente, según lo que hemos hablado anteriormente. La autoridad la tiene primero Dios. Dios. ¿Está bien? Jesús. Ajá. Entonces, cuando dice, de esto se deduce que la palabra autoridad pasa de Dios ¿a quién? A Jesús. A Jesús. ¿Por qué? Mateo 28, 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús se la pasó ¿a quiénes? A los apóstoles. A los apóstoles. Ok, si hermana Berta tiene por ahí Mateo 10:1 para no salirme yo de la pantalla. Amén, hermano. Mateo 10:1 dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se están dando cuenta? Aquí, primero, Dios la autoridad. Segundo, les pasará a Jesús. Jesús se la dio a los apóstoles. Y el tercero, Mateo 28, 19. Al hombre. El hombre es el último que recibe esa autoridad. ¿Cómo? Cuando predica. Vamos a leer. Mateo 28, 19. Le leo, hermano. Por favor. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese sentido, es que el hombre tiene la autoridad. Cuando hablo de autoridad, aquí yo quiero detenerme un momento. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hablamos de autoridad, la gente no es como a veces muchos religiosos quieren aplicarlo, que el pastor es el que manda en la iglesia o el predicador, entonces todo el mundo tiene que callar, ver y oír, porque el líder es el que manda. No, aquí la autoridad se transfiere en el sentido de que es por hoy en día cualquier hombre que pretenda decir que tiene autoridad de parte de Dios, la única autoridad que puede tener está basada es en la palabra de Dios. Porque en el contexto que estamos hablando aquí, recuerde es que Jesús le dio autoridad a sus apóstoles. Los apóstoles fueron a predicar y hoy en día el hombre cuando obedece al evangelio y predica, en ese sentido es que se le pasa esa autoridad. Es la palabra, es la máxima autoridad. Que esto no nos falte nunca, por favor. Ahora, la pregunta número 12. Vamos a leerla, por favor. Hermana. Se entiende que el discípulo de quien habla el versículo 23 era Juan. En el versículo 24, ¿a quién se refiere el pronombre este y a quién el pronombre aquel? Vamos a leer el versículo 24, porque la idea es que podamos ir entendiendo esta temática. ¿Puede leerlo, hermana Marta?
A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ahora, entonces, la respuesta de la 11, ¿cuál sería? Juan. De la 12. De la 12. ¿A quién se refiere? ¿Cuál sería? A ¿Cuál Juan. sería? Ok, perfecto. Entonces, vean la pregunta. ¿A quién se refiere el pronombre este? A Juan. Ok, aquí vamos a ponerle Juan. ¿Y a quién se refiere el pronombre aquel? Judas. Traidor. Wow. Está bien. A Judas. Se refiere a Judas, o sea, a el traidor. Vamos entonces ahora sí, vamos aquí. La pregunta número 13. Vamos a leerla. Léala, por favor, hermana. No aparece, hermano, no la veo. Ah, ¿no la alcanza a ver usted? Ah, No, bueno. es que estoy en un teléfono. Para hermana. indicar. La 13. No, La 13. Espera un momentico, ahí la subimos un poquito más, para que la puedan ver todos, porque la idea es que todos la puedan ver. Ahí sí la puede ver. Sí. Berta. Sí, señor. Ahora sí. Léala. Léala, por favor. Para indicar a los discípulos que el traicionero era Judas Iscariote, Jesús le dio el... ¿Qué le dio? Mojado. El pan mojado. Pan mojado. Exactamente, el pan mojado. El pan. Le dio el pan. Ahora sí, entonces le voy a pedir a mi hermana que me lea la pregunta número 9, la 10, la 11, la 12 y la 13, si están amables. Listo, hermano. 9. ¿A cuál pasaje hace referencia el versículo 18? Al Salmo 41:9. Número 10. ¿Cuáles partidos distintos van referidos en el versículo 20? El hombre, apóstoles, Jesús y Dios. Número 11. De esto se deduce que la palabra autoritaria pasa de Dios a Jesús, al apóstol y luego al hombre. Número 12. Se entiende que el discípulo de quien habla el versículo 23 era Juan. En el versículo 24, ¿a quién se refiere el pronombre este? Juan y aquel, el pronombre, y a quién el pronombre aquel, Judas. Número 13. Para identificar a los discípulos que el traicionero era Judas Iscariote, Jesús le dio el pan. Amén. Vamos entonces ahora con la pregunta número 14. Pregunta número 14. Hermana Marta, ¿me la puede leer? ¿Cuál palabra en el versículo 27 se refiere al acto de entregar a Jesús de parte de Judas Iscariote? Vamos a verlo. Bocado sería. El versículo 27, vamos a leer el versículo 27. Ahí lo tiene. ¿Me lo puede leer, por favor, Berta?
Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo Jesús, lo que estás haciendo, hazlo pronto. Bocado sería la palabra. Vamos a ver. Vamos a leerlo despacio. Vean. Después del bocado, Satanás entró en él, o sea, en Judas. Entonces le dijo Jesús, lo que estás haciendo, hazlo pronto. Haz lo que vas a hacer. Hazlo Pregunta pronto. aquí. ¿Cuál palabra en el versículo 27 se refiere al acto de entregar a Jesús de entregar a Jesús de parte de Judas Iscariote? ¿Cuál era esa palabra? Lo. Y se los voy a demostrar aquí. Un momentito, por favor. Aquí está ese pasaje. Veanlo aquí. Es un artículo. Pero es una palabra, ¿no? No. No, es un artículo. Lo. Aquí está. Esta es la palabra que hace referencia a la entrega de Jesús. Lo. Bueno, es un artículo, está bien. Pero el artículo no es forma de palabra, no. No. Estamos, o estoy equivocado. Dígame a ver, hermana. No. El artículo es un artículo. La palabra es que tiene sentido, tiene como el artículo. Lo que... Ajá, porque, por ejemplo, yo a usted le digo pan, usted entiende lo que es pan, pero si yo le digo la o le digo lo, tiene que ir acompañado con algo. Entonces, el lo es un artículo neutro. Ok, bueno. Entonces, pero aquí lo que determina es lo. ¿Por qué? Porque era que el texto dice, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo. Aquí lo se refiere al contexto que está hablando. Lo que estás haciendo, ¿qué estaba haciendo? Prepararlo para entregarlo. Hazlo pronto. Pero no está bien, tiene razón también usted, hermana Berta. No vamos a discutir por eso. Pero allí sería toda la frase, hermano. Sí, pero también puede ser la frase. No sí, toda la frase, todo lo que dice allí. Lo que estás haciendo, lo que estás haciendo, o lo que vas a hacer, hazlo pronto. También puede ser. Ahí caen también esas dos respuestas. Ahora vean la pregunta número 15. Léalo, algunos de los discípulos pensaban que la palabra se refería a otro acto. Versículo. No, ¿a qué versículo se refiere? Al 29. Excelente. Vamos a ver el 29. 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Ve que aquí es más claro, lo. Ajá. Pero es el versículo 29, que es correcto. La respuesta de la pregunta número 15 es versículo 29. 29. Ahí vamos poco a poco. Déjenme un segundito. La pregunta número 16. Ya se la voy a proyectar. La pregunta número 16. ¿Qué hizo Judas antes de salir de la compañía de Jesús? ¿Qué hizo? Tomó el bocado. Exactamente. Dame un segundito aquí. Para poner esa respuesta ahí. Tomó el bocado. Ahora vean la pregunta número 17.
¿Me la puede leer, hermana? Ya la vas a proyectada ahí. Mirando a su sufrimiento, su muerte y la resurrección subsiguiente, Jesús, él raya del... Por eso, ok. Cuando Jesús estaba mirando hacia la cruz, en sí que estaba pensando. Yo quiero invitarlos a ustedes a que vean el versículo 30 y 31. Cuando él fue su... Cuando Judas había salido, léalo por favor, hermano. El 30, hermano. El 31. ¿El 30 o el 31, hermano? 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Ahora, en base a este versículo, vean la pregunta número 17. Esperen que aquí falta un pedacito todavía para completar. Ahí está. Ahí está. Entonces, volvamos a leer la pregunta número 17. Mirando a su sufrimiento, su muerte y la resurrección subsiguiente, Jesús, él raya, versículo 31, que dice que tanto él como el Padre son. Entonces, aquí, este versículo que hemos... La primera raya, dígame. El glorificado. La primera, ¿cuál sería? Cuando Judas había salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ajá. Y Dios es glorificado en él. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Mirando a su sufrimiento, su muerte y la resurrección subsiguiente, Jesús, ¿el qué? ¿Qué es Jesús? ¿El qué? El glorificado del hombre. La hermana Bexi contestó bien. Bexi, exactamente. El Hijo. Ahora, ¿el Hijo del hombre? El hombre, correcto, mi hermana. Ahora, y el versículo 31 dice que tanto él como el Padre son glorificados. Sí, esas son las respuestas. Esas son las tres respuestas. Voy a escribirlas, por favor. Denme un segundito. Entonces, la primera es Hijo del hombre. La primera es Hijo. La segunda es hombre. Hijo de hombre. Y por el acto, y es muy importante que tomemos en cuenta esto, porque Jesús está enseñando es que por el acto de la cruz del Hijo del Hombre, ojo que esto es muy importante, esto quiero recalcarlo mucho, por favor, porque he aquí, esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que entender. Mis estimados amigos y hermanos, esto es muy importante en esta pregunta. ¿Por qué? Cuando Jesús está apuntando al sufrimiento, el sufrimiento de Cristo, la muerte y la resurrección del Hijo del Hombre, en ese acto donde Dios es glorificado. Cristo es glorificado y el Padre es glorificado. Según Juan capítulo 13, versículo 31. Quiero que me lo lean otra vez, por favor, para que vea, aquí están las tres palabras. Hijo de hombre. Dios es glorificado en él. Es glorificado en él. En él. El Padre es glorificado en él. Por eso es que en este contexto los judíos, cuando Jesús está diciendo esto, quieren matarlo. Porque lo que está diciendo es que la gloria que tiene el Padre la recibe es por el acto que va a hacer Jesús allá en la cruz. Ese es el punto aquí. Entonces, ahora sí vamos a leer las preguntas 14 al 17 para que los estimados amigos que escuchan puedan leer las respuestas. Lo puede leer, no sé si la hermana Marta o la hermana Berta, cualquiera de las dos. Voy. 14.
¿Cuál palabra en el versículo 27 se refiere al acto de entregar a Jesús de parte de Judas Iscariote? Lo. Número 15. Algunos de los discípulos pensaban que la palabra se refería a otros actos. Versículo 29. ¿Qué hizo Judas? 16. ¿Qué hizo Judas antes de salir de la compañía de Jesús? Tomó el bocado. 17. Mirando su sufrimiento, su muerte y la resurrección subsiguiente, Jesús, el Hijo del Hombre, versículo 31, dice que tanto Él como el Padre son glorificados. Amén. Ahora vamos con la pregunta número 18. Ya les va a llegar ahí. Un segundo. Ahí tienen la pregunta número 18. Dios es glorificado en él. Versículo 32. Se hace referencia a la obra de redención de Dios en conexión con la obediencia de Jesús. Hebreos 5. Al morir por el hombre, 2 de Corintios 5, Dios estaba en Cristo. Ok, entonces vamos a buscar los dos pasajes que hacen referencia a esto. Sería, ¿qué pasaje nos habla de que Cristo fue obediente? Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y al morir por el hombre, habla 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Ya se los voy a poner ahí. ¿Me los leo, hermano? Despacio. Primero, Hebreos 5, 9. 5:8. 5:8. 5:8. Despacio, para que la gente pueda escuchar bien. Y 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Ahora sí puede leerlo, hermano. Listo, dice. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y segunda de Corintios 5:9. ¿Primera de Corintios o segunda? Segunda de Corintios, hermano. 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Segunda de Corintios 5:9. Léalo otra vez despacio, por favor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. No, yo creo que es el 19 más bien, hermana. Léame el 19, por favor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es el 19, más bien disculpe. Entonces, ahora sí le damos toda la pregunta. Vea el versículo 32. Vamos a ir a Juan capítulo 13, versículo 32, para poder entender la pregunta. Si Dios es glorificado en él, también Dios le glorificará en sí mismo y pronto le glorificará. Versículo Juan capítulo 13, versículo 32. En base a este versículo está la pregunta. Ahora sí, lea la hermana Marta. Dios es glorificado en él, versículo 32. Se hace referencia a la obra de redención de Dios en conexión con la obediencia de Jesús en Hebreos 5:8, al morir por el hombre. 2 de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo. Ahora sí, volvamos a leer dos pasajes que son muy importantes, si es tan amable, hermana. Hermana Berta, los tenía. 5:8. Y aunque 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y 2 Corintios 5:19.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Ahora sí, hermanita Marta, léame la pregunta número 19. ¿A dónde iba Jesús? Versículo 33, que los discípulos todavía no podían ir. ¿No era tiempo de que murieran ellos? Escuchen esto que es muy importante, porque aquí es donde yo quiero que veamos un detalle que muchas veces se pasa por alto. Voy a proyectarles Juan capítulo 13, versículo 33. Vean lo que dice el texto. Hijitos, todavía sigo un poco con vosotros. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Así os digo a vosotros ahora. La pregunta aquí es, vamos a leer otra. Yo quiero que este pasaje se lo aprendan, si es posible. Hijitos, todavía sigo un poco con vosotros. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Así os digo a vosotros ahora. La pregunta es la siguiente. ¿A dónde iba Jesús según el versículo 33? Que los discípulos todavía no podían ir. ¿Por qué? Porque no era tiempo de que murieran ellos. ¿A dónde fue Jesús entonces? A ver. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? ¿A dónde va el hombre? Al Hades. Exactamente. Entonces, según este versículo, escuchen esto, porque esto es ahí. Por eso yo les dije a ustedes que prestaran mucha atención al versículo. Porque vean el versículo 33. Hijitos, todavía sigo un poco con vosotros. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, a donde, ojo, aquí está el cuidado, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Recuerde que está anunciando su muerte. Como Jesús iba a morir, para morir, él se iba a ir al reposo del Hades. ¿Me comprenden? Y es de allá donde él viene a resucitar. ¿Está entendido? Entonces la pregunta aquí, ¿cuál es? ¿A dónde iba Jesús? Que los discípulos no podían ir con él. Sencillamente al reposo del Hades. Esa es la respuesta de la pregunta número 19. ¿Y saben por qué quiero hacer un poquito de énfasis a esto? A ver, hermana Berta, búsqueme si es tan amable. Hebreos 9:27. Listo, hermano. 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Generalmente la raza humana tiene la costumbre, cuando muere alguien, un familiar, el papá, la mamá, dice, el Señor lo tenga en su gloria. No, eso es mentira. Nadie, además, ni Pedro, ni Juan, ni los apóstoles están delante de la presencia de Dios todavía. El hombre, tomen en cuenta todos, por favor, cuando el hombre muere, va a un lugar que se llama el Hades. El Hades es una palabra griega, o el Sheol en el hebreo. ¿Qué es eso? Es el mundo espiritual donde todos los espíritus van. Ese lugar está dividido en ¿qué? Un lugar es el Tártaro. La Biblia la traduce como infierno, pero no, es Tártaro. La traducción correcta es lugar de tormento o el Tártaro. El Tártaro es un lugar donde están todos los espíritus esperando el juicio final para la condenación. En el medio hay una cima y en el otro lado está el lugar, está el paraíso. La explicación más, para que ustedes entiendan más esto, pueden leer Lucas capítulo 16, versículos del 18 en adelante. Es más, les voy a leer
porque para mí es muy importante que ustedes entiendan este punto. Voy a proyectárselo y le voy a pedir a alguna de mis dos amadas hermanas que están conmigo aquí que me ayuden a leerlo si son tan amables. En Lucas capítulo 16, vamos a ver, vamos a poder entender esto, porque es un concepto muy errado que la mayoría de gente tiene. A ver. Aquí está. La hermana que me lo quiera leer, Marta o Berta, cualquiera de las dos. Despacio para poder yo ir explicando. No a 100 por hora, sino como a 40, 50 kilómetros por hora. ¿Está bien? ¿Quién lo quiere leer? ¿Hermana? Dice, cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre, llamado Lázaro, estaba echado a su puerta lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿hasta allí? Un momentico. Aconteció que murió el pobre. ¿Quién era el pobre aquí? Lázaro. Aconteció que murió el pobre y fue llevado ¿por quién? Por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Sepultado. Esto es muy importante para que entiendan ustedes este punto. Ahora vea el 23, despacio, mi hermanita. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Un momento. En el Hades, en el mundo donde están todos los espíritus, estaba en tormento ¿quién? El del versículo 22. También murió el rico y fue sepultado. En el Hades, estando, en el Hades estaba ¿en qué estado? Tormento. En tormento. Pero aún él no ha sido condenado. Está atormentado. Alzó sus ojos y vio, ojo a esto, y vio de lejos a Abraham. Aquí quiero hacer una pregunta. Y a Lázaro en su seno. ¿Cómo sabía este hombre que ese era Abraham? Importante esa pregunta. ¿Cómo supo él que ese hombre era Abraham? Recuerde que el que murió, ¿quién era? Recuerde que el que murió era un hijo de Israel. Y Abraham es un patriarca. Y ojo a este otro detalle. Aquí vemos que está en el Hades, en tormento, y él ve a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora sí, hermana, léame 24 y 25. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham... Un momentico. Aquí yo quiero recalcar algo para algunos amigos, con todo respeto, amigos católicos, que hablan del purgatorio, que hablan de que hay una segunda oportunidad. Aquí vemos que el hombre rico Abraham no tuvo misericordia de él ya estando en el Hades. Por eso el pasaje que le dije a la hermana al comienzo, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después venga el juicio. ¿Por qué? Porque una vez el hombre muere, ya no tiene salida. Segunda de Corintios 5:10, me lo puede leer, hermana, cualquiera de las dos. Tal vez la hermana Marta, para que no perdamos el hilo. Segunda de Corintios 5:10.
Y es que esto es muy importante porque tenemos que entender es que el Hades es el lugar donde están todos los espíritus. Ningún hombre que muere se va para el cielo o para el infierno de una vez. Eso es mentiras. Se van a un lugar donde están como en el antesala. Como cuando alguien está detenido, está en una preventiva. Pero no es ni dado en libertad, ni es condenado hasta que haya un juicio. Por eso es necesario el juicio final. Léalo, por favor, 2 Corintios 5:10. 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, présteme atención al orden. Hebreos 9:27 dice, está establecido que todos los hombres mueran y después venga el juicio final. 2 Corintios dice que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Este hombre está en el Hades, pero no ha compadecido ante Cristo. Por eso, vea lo que dice el padre Abraham. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Y escuche, ¿por qué? Porque estoy atormentado en llamas. Esto, mis estimados amigos, esto es algo para que me entiendan. No es que el infierno es un lugar de llamas como se lo han vendido a la gente, o una olla y abajo un poco de fuego y la gente metida ahí. Eso es mentiras. Eso no es así. Cuando dice atormentado en llamas, lo que se quiere dar a entender es como cuando usted está cerca del fuego quemándose y no aguanta. Es el tormento. El punto aquí no es la llama, sino el efecto que producen las llamas. En ese sentido es que se encontraba este hombre, atormentado. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Por eso es que, insisto, cuando el hombre muere, todo el mundo dice, ay, se fue para la gloria de Dios. No, es mentira. Ahora vea el versículo 25, hermana Berta. Y Abraham dijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Vean la diferencia. Los dos están esperando, sí, pero uno está atormentado esperando y el otro está consolado esperando. Aquí es donde viene la diferencia. Si yo he sido fiel a Dios, todavía no ha habido un juicio, estoy siendo consolado, pero todavía no hay juicio. No estoy delante de la presencia de Dios. Mientras que he sido infiel, entonces tampoco he sido condenado, pero estoy esperando el juicio, estoy atormentado. Ahora ve el 26. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y vosotros, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Amén. Quiero detenerme aquí en este punto. ¿Saben por qué? Porque a veces la gente dice, yo estuve allá en los infiernos y fui y volví. Mentirosos. Perdone, no sean mentirosos. Porque la Biblia dice que el que va no puede regresar. Ni el que está en el cielo puede ir, ni el que está en el seno de Abraham puede ir al Tártaro, ni el que está en el Tártaro puede ir al seno de Abraham. Mucho menos el hombre puede ir al Hades, ir y volver. ¿Por qué? Porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después venga el juicio. Ustedes ven que en Facebook y en muchas redes sociales que mujeres que salen diciendo, yo fui al infierno y allá vi un ejemplo, a Juan Gabriel, estaba atormentado, fui y volví. Mentiras, la Biblia es clara. Es como hay gente que le tiene miedo a los muertos. No, tengan miedo a los vivos. ¿A los muertos para qué? El muerto ya no puede hacer nada. A los vivos hay que tener el muerto. El muerto se fue a la tumba y una vez está en la tumba, otro punto que quiero recalcar con esto. La gente dice, ay, era tan bueno, se fue para el descanso eterno. No, son mentiras. A partir de ese momento es donde empiezan los verdaderos problemas.
porque hay que empezar a dar cuentas. Versículo 27 y 28, mi hermana. Y él dijo entonces: te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Aleluya. Y el 29. Pero Abraham dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, más bien, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Aquí hay dos enseñanzas poderosas. No importa que me haya desviado un poquito del cuestionario, pero es que esto es muy importante que quede claro. A Moisés y a los profetas los tienen. Pregunto, pero si hacía más de 1000 años había muerto Moisés, ¿cómo lo tenían? Amigo religioso, ¿cómo lo tenían? En los escritos. ¿Cómo tenemos nosotros a los apóstoles hoy en día? Por sus cartas. Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, los evangelistas nos están enseñando a través de su palabra. Vean un ejemplo que encontramos aquí. Tienen a Moisés y a los profetas, ya estaban muertos, pero tenían sus escritos. Y aquí está lo que yo digo, lo que el hombre dijo: si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Vea la respuesta de Abraham. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. El muerto no puede venir del más allá acá. Eso es mentiras. Perdón lo que voy a decir. Dejen de creer en cuenticos de viejas. Esos son puros cuenticos de viejas. Eso la Biblia no lo enseña. El hombre muere y a partir de ese momento está en un lugar esperando el tormento eterno o la consolación eterna. Nada más. Bueno, ahora sí, volvamos a nuestro texto. Perdonen que hice todo este paréntesis, pero creo que era necesario. Porque Jesús en el versículo 33 le estaba diciendo a dónde iba a ir. No iba a ir al cielo, no, al lugar de reposo del Hades. Ahora, la pregunta número 20, ya vamos a terminar. ¿La puede leer ahí? ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Ana? Yo no, hermano. Voy a subirla un poquito. Amén, hermano, yo se la puedo leer. Ahí se la subí un poquito. Vamos a ver, démosla. Espera un momentito. Léela, Marco. Ahí está la 20. Leámosla. El mandamiento nuevo no era sencillamente que se amaran unos a otros, sino que lo hicieran, raya, yo os he amado, como yo os he amado. Como yo os he amado. Ah, excelente. ¿Cómo? Ahí es. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo hablaba anoche. Amar a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos, es muy fácil. Jesús está dando esta enseñanza. ¿Por qué? Porque Jesús está amando a Judas, que lo iba a entregar. Qué interesante. Mi estimado hermano, vamos ahora con las preguntas 21, 22 y 23 y concluimos. Faltan solo 3 preguntas. Pregunta número 21. Presten atención a esta pregunta que es muy importante. ¿La puede leer mi hermanita? ¿Cuál declaración A o B refleja la enseñanza del versículo 35? A, para que los pecadores lleguen a ser cristianos, tienen que tener amor los unos con los otros. B, tener amor los unos con los otros es evidencia de que las personas son discípulos de Cristo. Vamos a ver. El versículo, ¿cuál fue el que me dijeron? 35. 35. Véalo aquí. Vamos a ver. Juan capítulo 13, versículo 35. Tienes amor los unos con los otros. B, la opción B. Juan capítulo 13, versículo 35. Aquí se los voy a poner. Vean lo que dice el versículo 35, hermana.
En estos conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si Opción tuvieran B. amor los unos, la B. Opción B. La opción B. Excelente. Aquí es la opción B. La opción B. Un momentico para que me quede diferenciada aquí. La opción B. Ok. Ahora vamos con la pregunta número 22. Ya la va a salir proyectadas ahí. Pregunta número 22. Jesús iba a morir, raya, pero Pedro no iba a morir hasta raya. Versículo 36. Vamos a ver el versículo 36. Aquí no lo va a aclarar. ¿Puede leerlo, mi hermana Berta, por favor? Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. Hey, véanlo ustedes. Aquí quiero que observen esa palabra ustedes. Versículo 36. Señor, ¿a dónde vas? Respondió Jesús. A donde voy, no me puedes seguir Ahora. Ojo a este detalle. Ahora. Pero me seguirás más tarde o después. Es lo mismo. Más tarde o después. Esas son las respuestas que necesitamos aquí en la pregunta número 22. Entonces, la pregunta es ahora Y después, o más tarde. y más tarde o después es lo mismo. Después. Yo les invito a todos ustedes que por favor, los que quieran, me mandan un WhatsApp, yo les mando el cuestionario y con el video lo pueden volver a repasar las preguntas. El que esté interesado en estudiar bien el capítulo 13. La última pregunta de la noche de hoy. ¿La puede leer ahí, hermana Berta? O Marta, no sé. Pedro pensaba que estaba dispuesto a morir por Cristo, pero en realidad dentro de poco tiempo me la quitó, hermano. No me presione, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Déjame un segundito. Ahora sí. Pedro pensaba que estaba dispuesto a morir por Cristo, pero en realidad dentro de poco tiempo negó a Jesús 3 veces. Ok. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Negó. O negaría, está bien. Vamos a ponerla aquí. Negó. Lo negó 3 veces. Tres veces. Ahora sí lo vamos a leer la pregunta 21, 22 y 23 y concluimos en palabras de oración. Si son tan amables, ayúdenme aquí un momentico. Ahora sí, hermana, la que quiera. 21, 22 y 23. ¿Cuál declaración A o B refleja la enseñanza del versículo 35? A. Para que los pecadores lleguen a ser cristianos, tienen que tener amor los unos con los otros. B. El tener amor los unos con los otros es evidencia de que las personas son discípulos de Cristo. Respuesta correcta, B. Jesús, número 22. Jesús iba a morir ahora, pero Pedro no iba a morir hasta después. Versículo 36. Pregunta 23. Pedro pensaba que estaba dispuesto a morir por Cristo, pero en realidad dentro de poco tiempo negó 3 veces a Jesús. Amén. Mis estimados amigos, mis estimados hermanos, estas son las 23 preguntas del capítulo 23, del capítulo 13, perdón,
del capítulo 13 del libro de Juan. Este capítulo 13, déjenme decirles que es un capítulo maravilloso. Es un capítulo en el cual nosotros nos damos cuenta de la bendita misericordia. Hay tres principios en... Un momento, ¿qué voy a hacer aquí? Hay tres principios en aleluya, Señor. Vamos. Tengo un hermano en la fe que se burla de mí cuando yo digo aleluya, porque dice que cuando me equivoco aquí, ok, pero tengan paciencia. Este capítulo 13 nos deja tres enseñanzas muy importantes. Primero, el servicio. Jesús fue a servir. Qué importante. Segundo, la humildad de Jesús. Y la tercera, el amor eterno que Dios tiene por cada uno de nosotros. Espero, mis estimados hermanos y mis estimadas hermanas, que repasen en sus casas este capítulo. El lunes vamos a empezar a estudiar el capítulo 14 y cada que terminemos un capítulo vamos a hacer un cuestionario y así vamos a estudiar los 4 evangelios durante todo este año, si Dios nos lo permite. Les agradezco a todos la paciencia que han tenido, porque no soy muy diestro para el manejo de esto, pero ahí vamos poco a poco. Le agradezco a mi hermana Marta y a mi hermana Berta por la ayuda que me han dado hoy. Vamos a terminar en palabras de oración. Se despide Luis Fernando Castaño Botero de parte de la Iglesia de Cristo en Nicoya, Costa Rica. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno con nosotros y siempre, Señor, nos ayudas. Bendice por favor tu palabra y ayuda. El propósito que tenemos con estos estudios es inquietar a la humanidad, a cualquier parte donde llegue esta palabra, al África, a Australia, a Europa, a Sudamérica, a Norteamérica. Es que la gente vuelva a leer el Nuevo Testamento, que deje de creer tantos cuentos de la gente, que deje de seguir a los predicadores o a los pastores y que sigan tu palabra, Señor. Es lo que queremos buscar en esta noche y con estos estudios, que la gente vuelva a tener contacto con tu palabra. Despierta en el mundo entero la necesidad de volver al Nuevo Testamento, de volver al cristianismo primitivo, a los primeros cristianos, Señor, de volver a ser sencillamente cristianos, nada más. Es nuestro ruego, te lo suplicamos, bendito Señor. También te imploramos por algún hermano o alguna hermana que esté enferma, que en el nombre de Jesús y conforme sea tu santa y hermosa voluntad, tú derrames sanidad. Sana a cualquier hermano que tenga alguna dolencia, cualquier hermano que esté contagiado de este virus. Para ti no hay nada imposible, pero que sea conforme a tu voluntad, te lo pedimos. Sana a tantos hermanos que se han contagiado con este virus y que tu mano poderosa esté con ellos, te lo suplicamos. Bendice a los hermanos que están débiles, a los hermanos que les falta fe, auméntales la fe, Señor. Te lo suplicamos y te suplicamos, Señor, que sigas utilizando esta plataforma para la gloria y honra de tu santo y hermoso nombre. No somos los mejores, pero somos tus hijos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros, mis estimados hermanos y amigos, y que Dios les bendiga. La paz